El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que se está analizando el levantamiento del subsidio al diésel con alzas diferenciadas en el precio del combustible. En algún momento tenemos que desmontar el subsidio al diésel y que ya en este momento que se desmontó el de la gasolina, que todavía está pendiente de los cambios del precio del petróleo. El precio del petróleo estaba a $76, volvió a llegar a $93, eso es lo que tiene la tasa de cambio moviéndose alrededor de 3.800. Y esperamos que no nos genere mayores impactos para tener que seguir moviendo el precio de la gasolina. El objetivo del gobierno es que los posibles aumentos no afecten sectores claves en el costo de vida de los colombianos. Por eso se analizan alternativas con el Ministerio de Transporte. El tema del diésel lo estamos analizando desde el punto de vista de dónde están realmente los impactos sobre la vida cotidiana de los colombianos. Y hay dos sectores claves. Uno es el transporte masivo, que implica tarifas de los sistemas de transporte de pasajeros, y otro es el transporte de alimentos. De esta manera serían los grandes consumidores de diésel los que sentirían inicialmente el efecto del crecimiento del precio. Vamos hacia identificar y hacer una buena tipología para poder aplicar un chip o algo que permita identificar los camiones que transportan alimentos. Los voceros del sector transporte de carga califican esa medida como impopular y aseguran que no se va a cumplir. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hoy sale a decir que va a dar un precio diferencial a los que transportan alimentos. Eso es mentira. Eso no se va a poder cumplir porque va a pasar lo mismo que pasó con los taxistas en meses pasados. Los transportadores de carga no creen en políticas mediante las cuales se dice que va a favorecer a unos sectores en particular. Y la CPM tiene que ser un precio igual para todos los colombianos. Nosotros lo que estamos diciendo es, sentémonos, ministro, y sacamos el precio Colombia para el beneficio de todos los colombianos y para no afectar la canasta familiar. Mientras tanto, el viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, aseguró que aunque no hay acuerdos en la mesa de trabajo entre el gobierno y los transportadores, el primer incremento del diésel sería en mayo y en un solo bloque. El ministro de Hacienda lo desmintió. El viceministro de Transporte no es el que saca las resoluciones de gasolina. Ministro, no tiene nada que ver con eso. Con la eliminación del subsidio al diésel se busca reducir el hueco fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, como ya se hizo con la gasolina. Bueno, vean ustedes estas discrepancias que se dan entre funcionarios del gobierno. No es la primera vez que sucede, no será la última, lo garantizamos. En este caso, alrededor de cuándo y cómo aumentar el precio del diésel. Han visto ustedes que en Naturgas, el viceministro de Transporte, afirmó que ese aumento se empezaría a dar en el mes entrante, en el mes de mayo, y que sería generalizado el aumento del diésel. Sin embargo, inmediatamente el ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, salió a desmentirlo y dijo dos cosas. Uno, que no es cierto que vaya a darse ese aumento de manera indiscriminada a partir del mes de mayo. Y dos, que lo que está buscando el ministerio y el gobierno, que es algo que ya se había anunciado, era hacer unos aumentos discriminatorios, es decir, diferenciando grupos a los cuales se les aplicaría y a cuáles no. En concreto, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que se le aplicarían esta clase de aumentos solamente a aquellos vehículos que no se dedicaran a transportar alimentos y que no se dedicaran al transporte público masivo, es decir, se eximiría del aumento del diésel esos dos rubros, transporte de alimentos y transporte público masivo. Esto trae por lo menos tres reflexiones o tres inquietudes a los observadores y analistas. La primera de ellas es que, como ha sucedido en el pasado, es muy difícil aplicar la fórmula que plantea el ministro Bonilla, porque cómo se termina definiendo que este transporta alimentos, a veces sí, a veces no, a veces transporta otras cosas, todos van a decir que transportan alimentos para quedar eximidos de ese incremento. La parte administrativa y operativa de una medida de este estilo, que es diferencial para un sector como el transporte de carga o el transporte masivo, es muy complicada de implementar y se presta para mucho fraude. Segunda preocupación, incluso si se terminara aplicando, si fuera factible aplicarlo, esto significaría que los camiones más grandes
terminarían perjudicados en detrimento de los más pequeños. Porque lo que se afirma es que los camiones que transportan menos de 10 toneladas son aquellos que se dedican al transporte de alimentos y los vehículos que se dedican al transporte masivo pues son claramente identificables. Eso dejaría un segmento muy importante de los transportadores pagando el aumento del diésel y esas diferencias traerían tensiones políticas. Pero creo yo que la preocupación más grande de este episodio radica en la falta de coordinación al interior del gobierno. Estas discrepancias entre un ministro de Hacienda y un viceministro de Transporte en el mismo foro, ante la misma audiencia, con horas de diferencia, no hacen otra cosa que mostrar la descoordinación que existe dentro del gobierno, la falta de consensos y por lo tanto las dificultades de un sector, en este caso el del transporte, pero de cualquier otro sector, de estar atendiendo los llamamientos, las señales, la normatividad que se emite de un gobierno con muchas inconsistencias y con muchas incoherencias.